Nueva Argentina, análisis político de nuestro interés nacional. Antes de empezar rápidamente, suscríbete a este canal, activa la campanita y seguinos en las redes sociales. Estamos nuevamente con Miklos Lukács, que es investigador y profesor universitario, que tiene un doctorado en management en la Universidad de Manchester. Estamos hablando del tema de qué es ser conservador. Y bueno, obviamente también pueden seguirlo en su canal de YouTube, los invitamos a seguirlo. Los, vos hablabas, me acuerdo, en el anterior podcast de cómo el conservadurismo, ¿sí? Nuevamente está empezando a entenderse como lo que es, y sobre todo en lo que es América Latina, llamémosle, se perdió esta palabra. En esta conservaduría, vos mucho, digamos, sobre esta cuestión, como entenderlo como una filosofía de vida, así como lo ha promovido mismo Roger Scruton, que lo podemos ver en tu canal. En este aspecto, ¿qué es el conservador en el siglo XXI? Un conservador es, antes que nada, una persona que actúa siempre con prudencia y con escepticismo crítico. Es una persona que no cree en teorías, que interpreta la realidad de acuerdo a lo que, a sus, ¿no? A su experiencia, a su propia experiencia. No es que menoscabe el poder de la razón. Para el conservador la razón también es muy importante, pero de la razón surgen las teorías. Y el conservador no cree que el mundo, la realidad, se explique íntegramente a través de teorías, porque terminan siendo finalmente corsés ideológicos que se tratan de imponer en la realidad. A diferencia de todas las ideologías políticas, y por eso yo siempre resalto el concepto de pensamiento conservador o actitud conservadora, a diferencia de las otras ideologías, en todo el espectro ideológico, desde el comunismo, pasando por el socialismo, al liberalismo, al libertarismo, todas estas son ideologías deductivas. Lo que quiere decir esto es que parten de postulados teóricos y a partir de esos postulados teóricos se crea una especie de aspiración o mundo ideal que se trata de materializar mediante su implementación en nuestras vidas. El problema es que a veces la realidad no se acomoda a estas teorías o la realidad no ofrece respuestas a estas teorías y aún así se insiste en imponerlas con las graves consecuencias que esto trae. Un caso concreto, por ejemplo, es el comunismo, ¿no? Durante el siglo XX especialmente, el comunismo era esta utopía colectivista donde el proletariado iba a ser dueño de los medios de producción y finalmente íbamos a llegar a un paraíso donde todos íbamos a ser felices, los malditos capitalistas iban a ser extirpados de la sociedad y todos íbamos a vivir en Narnia. Lo que sucede al final, obviamente, es que tanto en la Unión Soviética como en la China comunista, los más de 120 millones de muertos son resultado de esas posiciones ideológicas. Y en el caso del liberalismo y el libertarismo, si bien no han tenido el impacto nefasto del comunismo y con los cuales los conservadores también tenemos más puntos en común, porque si hay algo que podemos compartir con liberales y libertarios es este repudio hacia los modelos colectivistas, ¿no? Pero el problema del liberal y el problema también del libertario es principalmente del liberal vamos a decir, este exceso de fe en el mercado, que en alguna manera se asemeja a la fe que tiene en el Estado el colectivista o el izquierdista. Entonces, siempre estos extremos teóricos terminan generando problemas. Del lado del libertarismo, aparte de compartir este amor o esta pasión desbocada por el mercado, el libertario le agrega un elemento más que es esta utopía del individuo completamente aislado, de este yoísmo individualista, donde el individuo vive básicamente separado de todo elemento social, es decir, se exalta el carácter del individuo y su libertad para actuar, pero se desconoce a través de esa exacerbación teórica que los seres humanos, si bien somos individuos, y el conservador también reconoce esa individualidad y esa libertad individual, nosotros, los conservadores, lo que hacemos es reconocer que la naturaleza y la experiencia de vida nos hace seres sociales también y que somos esencialmente seres sociales, que vivimos en comunidades. Y yo pongo siempre un ejemplo muy, muy claro al momento de graficar esta situación, cuando le pregunto o le contesto a chicos libertarios, ¿qué es lo primero que hacen, por ejemplo, cuando se sacan una buena nota en la universidad? Se autofelicitan o lo primero que hacen es llamar a sus padres, a su novia, a sus amigos. Esa es una muestra, una refutación empírica de este individualismo teórico, este hiperindividualismo teórico que
al final termina siendo disolvente, porque lo que hace es resaltar vicios del ser humano, ¿no? Esta visión egoísta, centrista, que no permite formar lazos sociales sanos. Está también, por el lado del liberal y también del libertario, esta concepción del hombre como el homo economicus, como un hombre que toma decisiones siempre de carácter racional, que siempre está en el análisis de cualquier toma de decisiones, el costo-beneficio. Y eso tampoco es cierto, porque, por ejemplo, claro, podemos decir que la mayor cantidad de veces nosotros tomamos decisiones en base a cálculos, qué nos conviene y qué no nos conviene. Esos son cálculos racionales, ¿no? Si es que, por ejemplo, me conviene gastar para comprarme esa camisa que me cuesta 100, pero yo tengo solamente 90 en el banco, me voy a endeudar por 10, ahí estoy haciendo cálculos de carácter racional. Pero hay acciones que no pueden ser racionalizadas. Por ejemplo, cuando uno dona sangre, uno ahí está actuando contra su beneficio. Y uno está actuando en realidad bajo criterios de solidaridad, de apoyo hacia el otro, ¿no? De compasión. Entonces, en el Homo economicus, esas concepciones de solidaridad, de desprendimiento no caben. El conservador sí reconoce esa dimensión extraeconómica y extrapolítica que tiene el ser humano, porque a diferencia del colectivismo estatista de los izquierdistas y del individualismo mercadista de los de derecha, el conservador asume una posición intermedia, más tirada hacia el lado de la derecha por este repudio que les decía hacia la izquierda, pero no llega a estos extremos. Para el conservador, más que el individuo de la sociedad, el núcleo fundamental es la familia. Es en la familia donde el conservador piensa que se produce el mejor desarrollo de tanto de individuos como de ciudadanos, es decir, el desarrollo de una dimensión individual en la cual las personas pueden ejercer sus decisiones, tomar sus propias, ¿no? Tomar sus propios caminos, reconocer también sus propias libertades, ¿no? Sus derechos, pero también sus deberes, y también en esta formación dentro de la familia, la estructura de una mini sociedad en la cual existen ciertas reglas que tienen que ser respetadas, es decir, somos libres en la medida que respetamos el arreglo institucional. Y esto podrá sorprender a mis amigos liberales, pero esto no lo dice un conservador, lo dice un liberal, John Locke. John Locke establece que en los dos tratados del gobierno civil que somos libres precisamente porque existen instituciones que nos permiten ejercer esa libertad. Si no existieran esas instituciones, las leyes, por ejemplo, que nos garantizan esas libertades, lo que haríamos es vivir en un estado natural joyesiano, de todos contra todos, donde el más fuerte, en ausencia de leyes, el más fuerte siempre va a prevalecer sobre los débiles. Entonces, esa es una característica, son características del conservadurismo. Precisamente eso es lo que vamos a tratar, el tema del Estado-Nación frente al globalismo, porque esa es la respuesta que tenemos que dar en esta época para entender los aspectos de la personalidad, pero también de la comunidad, como vos bien mencionaste. Así que, Miklos, muchas gracias por este podcast y estaremos viéndonos el próximo. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, gente. Chao, nos vemos.